solo las pueden cantar con toda convicción aquel que se sabe condenado y rescatado por la gracia de Dios. Porque hemos cantado que ay de mí muerto estoy. Y realmente poder disfrutar de la gracia de Cristo pasa ineludiblemente por entender su justicia y su ira santa contra nosotros pecadores y cómo hemos sido rescatados de él. Tomemos asiento, mis hermanos, tomemos asiento. Vamos a seguir aprovechando de la gracia del Señor que nos permite estar delante ahora de su palabra, pidiendo que los niños menores de 12 años que nos han podido acompañar, escuchar estas letras, ver a sus padres cantar, vayan ahora a su aula para una clase especial para ellos. Mientras aquí nos preparamos nuestras mentes, nuestra disposición para estar atentos a la palabra de Dios, estar atentos a la palabra de Dios. Y el día de hoy, mis hermanos, estamos haciendo un paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis con motivo de el viaje que hemos hecho a Bogotá, a Colombia. Vamos a parar por una semana la serie de Corintios, pero igual vamos a seguir en Corintios. Vamos a retroceder a los inicios de la epístola a los Corintios, porque de todas maneras eso nos va a ayudar a entender el contexto de lo que estamos estudiando el resto de las semanas. Y bueno, mis hermanos, quisiera empezar comentando un post que he leído por ahí del pastor Juan Manuel Vaz, que está en Barcelona. Este pastor muy mediático, usa bastante las redes. Esta frase que él ha puesto en el Facebook dice así. Bueno, voy a tomar una parte de la frase, citándolo a Juan Manuel Vaz. Sin embargo, ciegos deberíamos ser para no reconocer que muchas de las divisiones, pleitos y discusiones doctrinales nos separan de verdaderos hermanos y son fruto de inmadurez, orgullo y arrogancia intelectual. Es verdad que debemos contender ardientemente por la fe, mis hermanos. Es verdad, tenemos que contender ardientemente por la fe. ¿Cómo negarlo si es la palabra de Dios la que nos manda contender ardientemente por la fe? Pero también es verdad lo que ha dicho Juan Manuel Vaz. Mucho del tribalismo, partidismo y sectarismo en la iglesia de hoy no es por un celo doctrinal o por el deseo de contender ardientemente por la fe, sino por inmadurez, orgullo y arrogancia intelectual. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo solucionamos este problema que es un problema universal en la iglesia de Cristo? El Señor Jesucristo dijo que sean uno para que el mundo crea. Uno de los obstáculos para el evangelismo es el testimonio que da la iglesia de falta de unidad. Entendiendo que la unidad no es una unidad institucional, Cristo nunca mandó que la iglesia sea una sola denominación o una sola institución con una cabeza visible aquí en el mundo, acá en la tierra, a este lado del sol, sino que la unidad es una unidad espiritual. Es una unidad espiritual, pero sin embargo esa unidad espiritual debe ser evidente, debe ser visible. ¿Cuál es el remedio para las divisiones incorrectas e innecesarias? Porque hay divisiones correctas y necesarias. Hay divisiones correctas y necesarias. O sea, no podemos nosotros, por ejemplo, estar unidos con los que dicen que la salvación es por obras. No podemos. Porque unirnos a ellos significaría separarnos de Cristo. Entonces no podemos separarnos de Cristo por la unidad. ¿Qué unidad es esa? Pero ¿cuál es el remedio para las divisiones incorrectas? No las correctas, sino las divisiones incorrectas. ¿Cuál es el remedio para las divisiones innecesarias? Y en la iglesia de Corinto
Es un ejemplo de lo que muchas veces pasa hoy con respecto a divisiones innecesarias, partidismos innecesarios. Corinto estaba pasando, mientras estamos estudiando los domingos, el problema del rol de las mujeres en el culto público, de los dones. También tenemos que entender que parte del contexto de Corinto era un problema de partidos dentro de la iglesia, partidos así como partidos políticos, a eso me refiero. Habían partidarios de distintos líderes que hacían sus propios partidos y había un proselitismo dentro de la iglesia para determinados partidos. Y esto Pablo se enteró por medio de un informe que recibió de parte de los de Cloe, así les llama él. Eran hermanos de la iglesia de Corinto que se apellidaban de repente Cloe y era la casa de los de Cloe, los reconocían de esa manera, y él recibe este informe. En el capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 11, capítulo 1, versículo 11, podemos ver justamente cómo es que Pablo hace mención de este reporte, este informe. Dice 1 Corintios 1:11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Que hay entre vosotros contiendas. Y Pablo ve este tema tan importante que para Pablo es el primer tema de la carta. Es el primero. Y es tan importante que Pablo le dedica 4 capítulos a este problema. El problema de las contiendas y las divisiones en Corinto. Y los primeros versículos de estos 4 capítulos, Pablo presenta el problema. En los primeros versículos, Pablo presenta el problema. Y vamos a ir a 1 Corintios, entonces, capítulo 1. Vamos a ver los versículos donde se presenta este problema. 1 Corintios, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros se ha bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces aquí Pablo presenta el problema. El problema es la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia debería ser, según lo que la palabra de Dios dice, una unidad de mente, pensar lo mismo, una unidad de grupo, todos identificarse como un solo grupo, y una unidad de palabras, todos hablar una misma cosa. Y el problema de la iglesia de Corinto eran contiendas, y la motivación aquí vemos es el deseo de alguna manera distinguirse, diferenciarse. O sea, yo soy creyente, soy cristiano, ya está bien, pero no quiero ser un cristiano más. Quiero ser un cristiano de alguna manera distinguido, especial. Quiero de alguna manera diferenciarme, quiero que me identifiquen. O sea, yo soy creyente, pero quiero ser de los creyentes, quiero ser un tipo de creyente especial. O soy de los de Apolos, o soy de los de Pablo, o soy de los de Cefas. Así que querían diferenciarse, querían ser de alguna manera distinguidos como superiores a los otros grupos. Yo soy superior, de alguna manera soy superior. Y para poder distinguirse, diferenciarse y poder identificarse como de alguna manera superior al otro, hacían gala y celebraban, exaltaban, enfatizaban distintos aspectos de algún líder.
Claro, esos aspectos que distinguían, que de alguna manera ellos exaltaban, ya sea un proselitismo por su líder, el líder no estaba de acuerdo. Es más, el líder ni siquiera estaba enterado muchas veces. Y eran aspectos que estaban más relacionados con conceptos más humanos, más de la sabiduría y de la filosofía y de la cultura, de su contexto cultural. Recuerden que ellos son griegos, los corintios eran griegos, los corintios venían de un trasfondo griego. Dentro de la cultura griega había muchas corrientes filosóficas. Cada corriente filosófica se identificaba con un líder filosófico, o sea, los platónicos, ¿no? Los de Platón, los de Aristóteles, cada corriente filosófica se distinguía por su líder. Y cada corriente filosófica hacía que entre ellos hayan ciertas discusiones para ver cuál era la corriente más, la mejor corriente, la que mejor representaba la realidad. Era normal, era parte de la cultura, y ellos habían traído eso a la iglesia. Así que estaban pensando y estaban actuando con una filosofía y con una sabiduría humana dentro de la iglesia que era de Cristo. Pablo les dice, en lo que hemos leído, que ellos no pueden dividirse de esta manera sin desnaturalizar a la iglesia. La iglesia es un cuerpo, y estaban haciendo que el cuerpo esté partido, como si fueran muchos cuerpos. Ellos no podían dividirse de esta manera porque estaban terminando al final valorando más sus preferencias personales que la cruz de Cristo. Y estaban causando una crisis de identidad porque se identificaban más con un maestro que con Cristo. Al final terminaban causando una crisis de identidad. Pablo tenía que neutralizar esto, tenía que atacar el problema desde raíz, tenía que ir a la raíz. Y solo en la gracia de Dios y por el poder de la palabra de Dios, Pablo podía humillar a los corintios para que, curada la enfermedad del orgullo, deje de haber los síntomas. Pablo no va a ir a darles un desenfriolito, ¿no es cierto? No va a darles un Panadol. Pablo va a darles una amoxicilina, ¿no? O sea, Pablo va a darle antibiótico. No va a ir a atacar el síntoma, sino que va a ir a atacar la enfermedad en sí. Y el problema de la enfermedad era el orgullo. Y el orgullo estaba basado en una forma de ver el cristianismo que era sabiduría humana, más que la sabiduría de Dios. Por eso Pablo, el primer antibiótico que ve que necesitan los corintios para curar el síntoma de las divisiones partidarias, es matar el virus de la soberbia a través de humillar a los corintios. ¿Por qué? Por la sabiduría de la cruz que humilla a la sabiduría humana. La sabiduría de la cruz que humilla a la sabiduría humana. Y vamos a leer el versículo 18, mis hermanos, para ver cómo aparentemente no tiene ninguna relación este pasaje, pero miren el versículo 18 y está escrito para unir a la iglesia. Es el propósito del versículo 18. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios
y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, mis hermanos, ¿por qué la cruz humilla la sabiduría humana? Pablo quiere que entiendan los corintios lo necio que es pensar con sabiduría humana, calificar a sus líderes con sabiduría humana y buscar ellos distinguirse por medio de conceptos que eran más de sabiduría humana que realmente de Cristo, de sabiduría divina. Ellos están buscando erudición, reconocimiento, conocimiento, habilidad, la retórica de tal líder, la erudición de tal líder. Eso me hace a mí mejor. Eso es sabiduría humana. Tengo que yo entonces agarrar la sabiduría humana y mostrar a los corintios lo que realmente es la sabiduría humana delante de Dios. Y ustedes se deberían haber curado de eso. Al conocer la cruz de Cristo ya deberían haberse curado de buscar la sabiduría humana, de vivir de acuerdo a los conceptos humanos. Y la cruz va a humillar esa sabiduría humana. La cruz va a humillar esa sabiduría humana y nos va a mantener humildes para mantener la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Porque la cruz demuestra que la sabiduría humana juzga incorrectamente. Primer punto, la cruz demuestra que la sabiduría humana juzga incorrectamente. Versículo 18. Versículo 18. Miren cómo juzga la sabiduría humana. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Este porque es una conjunción que significa que Pablo va a explicar las razones de lo que ha dicho anteriormente. En el versículo 17, en la segunda parte, Pablo ha dicho que Dios lo ha llamado a él a predicar el evangelio. Y él dice claramente, no con sabiduría de palabras, que es un paralelo de la sabiduría humana, que es locura. Para la sabiduría humana es locura, esto de la cruz. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué haría yo vana la cruz de Cristo si yo predico con sabiduría humana? ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz es locura para los inconversos. Es locura para todos los que no son creyentes. Pablo está explicando, ¿por qué no predicamos con sabiduría humana? ¿Por qué ustedes entonces no deberían tampoco vivir en base a la sabiduría humana? ¿Por qué no deberían juzgar a sus líderes conforme a la sabiduría humana? De la misma manera, así como no deberían predicar con sabiduría humana. ¿Por qué no puede ser nuestra elocuencia lo que produzca los resultados? ¿Por qué no es necesario que vendamos el evangelio mostrando sus beneficios? ¿Por qué no agarramos el evangelio, ¿no? Y decimos, a ver, ¿qué cosa atractiva tiene el evangelio? ¿O qué ropa le ponemos? ¿Qué cosas le adornamos? ¿Qué hacemos para que el evangelio sea más de acuerdo con la sabiduría humana? ¿Cómo adaptamos el evangelio para que esté más de acuerdo con la sabiduría humana? ¿Por qué nosotros desechamos eso completamente y decimos, no, sabiduría humana no vamos a usar la sabiduría humana? ¿Por qué no lo producimos, ¿no? Al evangelio? ¿Por qué no lo maquillamos, lo vestimos, lo decoramos para que sea más atractivo? Unas muestras o ejemplos que a veces se usan para decorar el evangelio, es que a veces se presenta el evangelio apuntando, enfocándose, enfatizando los beneficios morales. Mira, el evangelio tiene un modelo de moral. Vas a ser un hombre moral, vas a ser un hombre recto, correcto. Y no es mentira. El evangelio sí cambia al hombre, pero ese no es el énfasis y eso no es lo que al hombre le parece locura. El énfasis del evangelio, el centro del evangelio, no es que te va a hacer una persona con buenos valores. Ese no es el énfasis. Algunos
Algunos presentan el Evangelio con sus beneficios físicos, económicos. Mira, el Evangelio te va a traer salud, te va a traer prosperidad económica, va a restaurar tu familia, va a solucionar muchos de tus problemas, va a restaurar relaciones, ¿sí? Hermanos, eso hasta cierto punto puede darse. Si una persona viene a Cristo y tenía una vida desordenada, pecaminosa, de excesos, es muy probable, no necesariamente siempre, pero es muy probable que ahora comience a tener una vida más ordenada y por lo tanto puede ser que tenga una vida más próspera. Pero no porque el Evangelio te da prosperidad. Puede ser que una persona venga a Cristo y le vaya peor en su vida económica también. Eso es soberanía de Dios. Puede ser que Él quiera restaurar su familia y venga a Cristo y su familia también lo quiera perseguir. Y le dé la espalda y se vayan. Entonces, puede ser que haya beneficios físicos o económicos, pero nosotros no predicamos los beneficios económicos o físicos del Evangelio, sino es el énfasis, no es el foco del Evangelio. Algunos presentan el Evangelio con sus beneficios existenciales, ¿no? El Evangelio te da un propósito. Miren los musulmanes cómo tienen algo por qué vivir, por qué morir. Hay que darle a los jóvenes de hoy algo por qué vivir y por qué morir. Y el Evangelio les da algo por qué vivir y por qué morir. Bueno, hasta cierto punto sí es verdad, pero no es por eso que predicamos el Evangelio. Ese no es el énfasis, ese no es el foco. Es muy pragmático, sí, ¿no? Y suena plausible para esta cultura, para esta sociedad que busca lo que funciona. Pero ese no es el foco, el énfasis del Evangelio. Algunos presentan el Evangelio con sus beneficios sociales. Dicen, el Evangelio puede hacer que una comunidad mejore, que una comunidad sea más próspera, más ordenada. Bueno, si es que todos se convierten, ¿no? Tendría que todos ser creyentes, y es más, aún siendo creyentes todos, aún siguen teniendo los remanentes del pecado y no necesariamente van a ser todos prósperos, o una comunidad se va a arreglar. No puedes presentar el Evangelio con sus beneficios sociales, tampoco. Y así podríamos seguir. Y así podríamos seguir por cómo la iglesia ha buscado ser vigente, contextual, relevante para esta sociedad, y ha vendido el Evangelio como un producto y ha mostrado todas las bondades de ese producto, como si la gente fuera un cliente a la cual hay que convencerla para que compre el Evangelio. Y eso es usar sabiduría humana. Es usar sabiduría humana. Pablo dice, yo no uso sabiduría humana para no hacer vana la cruz. Y ahí es donde está el tema. Pablo está diciendo que porque la palabra de la cruz es locura. El problema del hombre no es bienestar social, pobreza, moral. El problema del hombre principalmente es que él tiene que ser colgado en una cruz y morir por toda la eternidad en el infierno por su pecado. Y claro, ahí está el problema. Decir eso es meterte en un tema que es ofensivo, que es difícil de entender, porque el problema del hombre solo se puede solucionar con la cruz. El problema de los valores se puede solucionar con educación, capacitación. Muchas veces puedes hacer que la gente sea moralista. Hay religiones muy moralistas. Muy moralistas. Hay países donde son muy morales. Es más, a Satanás para él sería un buen negocio hacer que en esta ciudad se cierren todas las discotecas, se cierren todos los bares, ya no hayan cárceles y todos estén en las iglesias todos los domingos llenando las iglesias y no se predique de la cruz de Cristo. Ese sería el mejor negocio de Satanás. ¿Por qué? Porque el problema del hombre no es su moral, o sea, sus valores, en ese sentido. El problema del hombre es que él ha roto la ley de Dios y tiene que pagar una penalidad. La penalidad es el castigo en el infierno, y esa penalidad solo la puede pagar Cristo en la cruz.
Todas estas cosas que hemos dicho pueden ser resultados de creer en el Evangelio, pero el centro del Evangelio, la buena noticia, es que quien pagó por nuestros pecados muriendo en la cruz del Calvario es Cristo. Y ese es el corazón del Evangelio, sin el cual el Evangelio no es Evangelio. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pablo dice la palabra de la cruz, así que aquí está hablando en términos griegos. El término acá es el logos, ¿no? El logos de la cruz, el discurso, el mensaje referido a la cruz. Y de lo que él dijo anteriormente, entendemos que aquí lo que Pablo está diciendo es que a lo que se refiere específicamente aquí es el aspecto, a la parte del Evangelio relacionado con la muerte de Cristo en la cruz. El término que se podría traducir aquí como la palabra de la cruz es el concepto, la idea o todo lo que implica la cruz. En otras palabras, la idea de que Cristo fue crucificado. Miren 1 Corintios 1:23, este es el meollo, este es el mensaje del Evangelio. Este es el punto donde estás predicando el Evangelio o no estás predicando el Evangelio. 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ese es el problema. Es Cristo crucificado. Si tú predicas a Cristo, pero no crucificado, no va a ser un problema. Es más, predícale a los hinduistas de que Cristo es un Brahma, es un gurú. Predícale a los musulmanes que Cristo es un profeta de Alá. Predícale a los moralistas que Cristo es el modelo perfecto de moral. Predícale a todo el mundo, a los revolucionarios, que Cristo es el mayor revolucionario de la historia. No vas a tener problemas. Todo el mundo cree en Cristo. Todos, los musulmanes, los hinduistas, hasta los ateos creen en Cristo, que fue un buen modelo de persona. Y tiene principios morales buenos. Pero nosotros no predicamos a Cristo. Predicamos a Cristo crucificado. Predicamos a Cristo crucificado. 1 Corintios 2:1. 1 Corintios 2:1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Versículo 5: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Saben qué, mis hermanos? Satanás no se opone a que prediquemos a Cristo. Es más, si lo predicamos con un buen ejemplo de moral, un buen maestro, Satanás va a estar contento. Se opone a que lo prediquemos como Cristo crucificado. Bueno, pero justamente esto, de que Cristo crucificado, esto es lo que es locura. Esta es la locura para el mundo. Tú vas donde un musulmán y le dices: Cristo no solamente fue un profeta de Alá, Cristo fue el Hijo de Dios que vino a morir en la cruz y es la única paga para tus pecados, y ahí te pedrean los musulmanes, ahí te persiguen. Tú vas donde los hindúes y le dices: Cristo no es un gurúa, Cristo es el Hijo de Dios que vino a morir por tus pecados, es el único camino al cielo. Ahí los hindúes te persiguen. El problema es cuando Cristo es crucificado. Esto es la locura. Esto es lo que la gente apedrea, escupe, persigue, se molesta, se ofende. Cuando Pablo fue a Atenas y comenzó a predicar sobre Cristo, se ve claramente cómo era locura. En Hechos 17:18 dice: y algunos filósofos de los epicúreos, Hechos 17:18, que algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y palabrero es una connotación negativa, ¿no? Palabrero quiere decir que este es un charlatán. Este pretende enseñarnos algo, cuando es un ignorante.
Eso es lo que estaban diciendo. En el versículo 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Porque claro, cuando llega al punto, al meollo del evangelio, que está en contra de los conceptos y la sabiduría de los atenienses, ahí es donde la gente se burla, esto es un palabrero, y se va. Y se va. Y bueno, Corintios está ahí nomás de Atenas. Así que estamos en un contexto muy similar, culturalmente hablando. Mis hermanos, nosotros de repente no entendemos en el contexto de Corintio y de Pablo por qué la cruz era locura. Pero en ese tiempo, ahora ya la cruz se usa como una moda, ¿no? Se pone como collar, la gente se lo pone, se tatúa la cruz incluso. Pero en ese tiempo era algo humillante. El sacrificio de la cruz, la forma de morir, la pena de la cruz era una pena que fue hecha a propósito para burlarse, para humillar, para degradar. O sea, la pena de la cruz no era una pena física solamente, sino que era una pena moral. O sea, yo te quito toda la ropa, te exhibo públicamente, te saco fuera de la ciudad, te escupo, te golpeo, te pongo un letrero para burlarme de ti, y la idea es dejar mal tu nombre, deshonrarte para siempre, para que tus seguidores vean lo humillante que eres. Quiero hacer escarnio, quiero ridiculizarte. Ese es el propósito de la cruz. No solo mataba a una persona, sino que tenía que matar su nombre humillándolo públicamente. El propósito de la cruz era humillar. Por lo tanto, para los romanos era una locura creer que Dios iba a morir en una cruz y que Él iba a ser nuestro Salvador. Era una locura. Nosotros no lo entendemos, ¿no? Para los griegos también era una locura. Para los judíos un escándalo. Y para el mundo de hoy también la cruz se ve desproporcionada. Si tú le dices a alguien en el parque, que fuimos la otra vez en el campo de Marte, y le dices, Jesucristo vino a morir en la cruz para pagar por los pecados de los que se arrepienten. Si una persona analiza un poquito, él va a tener que decir, o sea, ¿tú me estás diciendo que yo me merezco esa cruz? Sí, te la mereces. ¿Pero no te parece un poco exagerado? O sea, yo no he matado a nadie. Entonces me estás diciendo que me tienen que flagelar, me tienen que desnudar, me tienen que colgar en un madero para que muera lentamente, desangrándome, mientras todos se burlan de mí y me humillan públicamente. O sea, me estás diciendo que yo soy un delincuente de tal calaña y que he hecho cosas tan graves que eso es lo justo para mí. Sí. Analizamos un poquito, ¿no? Es desproporcionado. Me estás insultando, me estás ofendiendo. Sí. O sea, no te estoy insultando, no te estoy ofendiendo, te estoy diciendo la verdad. La cruz se ve desproporcionada para este mundo. Es lo que te dice la gente. Yo no he matado a nadie. ¿Por qué Dios me va a mandar al infierno? ¿Qué Dios es ese? Dios es demasiado malo. El infierno no es algo que va con mi concepto de Dios. Dios es amor. Por eso es que la cruz es el punto de inflexión, es el punto difícil, es el punto que generalmente se quiere evitar. ¿Por qué? Porque la cruz era una muerte que expresa la gravedad de nuestra maldad, lo grave de nuestro pecado, pero lo expresa en parte nomás, porque los horrores físicos no tienen comparación con los horrores espirituales que Cristo murió al padecer la ira de Dios en la cruz. La ira de Dios, sobre todo cuando Él sudó gotas de sangre, ¿no es cierto? En el Getsemaní,
Jesucristo sudó gotas de sangre, no por los horrores físicos, sino sobre todo porque iba a padecer la ira de Dios. Entonces, desgarrar la espalda de Jesús con los látigos, hacer que queden expuestos sus huesos, clavarlo con clavos, ponerle una corona de espinas, dejar que se asfixie, que se desangre lentamente mientras sufre dolores terribles. Eso es poco comparado con lo que te mereces. En realidad, lo que te mereces ni siquiera se puede vislumbrar completamente en la cruz. Lo que te mereces es mucho más, es la ira de Dios por toda la eternidad. Y Cristo padeció en la cruz la ira de Dios. Me estás insultando. Eso es lo que vas a decir. Para llegar entonces a que una persona realmente diga, la cruz me parece justa, la cruz me parece racional y la cruz me parece objetiva, algo para mí. Para que una persona llegue a ese punto, esto es algo sobrenatural. Por un lado, además, por otro lado, además, la cruz le quita todo mérito al hombre. ¿Por qué? Porque la persona está haciendo sus obras. Muchas veces cuando tú vas a predicar el evangelio, la gente dice, yo tengo mi religión, yo soy una buena persona, yo trato de estar bien con las personas, trato de estar bien con Dios. Y tú tienes que decirle, pero nada de eso te va a salvar. Lo único que te puede salvar es la cruz de Cristo. Cristo muriendo por ti en la cruz. Entonces la cruz quita todo mérito. La cruz le quita todo mérito al hombre. La cruz es lo más antihumanista que puede haber. Humilla al hombre. Y estamos en el mundo más humanista que hay. La cruz es locura a los que se pierden. Aquí hay una buena evaluación. ¿Tú quieres saber si te estás perdiendo? Pregúntate si para ti la cruz es desproporcionada y es algo que tú no mereces. Si tú quieres saber si eres salvo, entonces tú pregúntate, ¿tú te ves como un crucificado? Pregúntate, ¿te sientes, te percibes? ¿Cuál es tu concepto sobre ti mismo? Bueno, yo soy una persona que merece estar desnuda, clavada, que todo el mundo se esté burlando, muriendo desangrado bajo la ira de Dios. ¿Ese es tu concepto sobre ti? ¿Esa es tu autoestima? Entonces eres salvo. Si eso piensas de ti, eres salvo. Si tú piensas sobre ti, yo me merezco esa cruz, yo debería estar ahí crucificado, esa cruz es lo justo para mí, entonces eres salvo. Si no te mereces la cruz es locura para ti. Para los que se pierden es locura. ¿Entienden un poco, hermanos, hasta aquí? ¿Por qué si los corintios entienden la sabiduría de Dios? Si los corintios dicen, sí, la cruz soy yo, la cruz me la merezco yo, mi concepto sobre mí es un crucificado. ¿Por qué es que no se deberían estar dividiendo por partidos? Claro, un crucificado, ¿por qué se va a dividir por partidos si él se merece estar en una cruz? La cruz es locura para esta sociedad. La cruz siempre será una locura para este mundo. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. A los que estamos en el camino de la salvación, recordemos que hemos sido salvados, estamos en un proceso de santificación, y un día seremos glorificados. Para los que estamos ahí, es poder de Dios. Para los que entonces creemos en el Evangelio, para nosotros, cuando nosotros abrimos los labios y hablamos de la cruz, sabemos que para el mundo es locura, pero al mismo tiempo sabemos que ahí Dios avala el mensaje con su poder de salvación. Y por lo tanto, sabemos que estamos predicando una locura, sabemos que estamos predicando una necedad para el mundo, pero al mismo tiempo sabemos que estamos predicando algo en el que Dios obra con poder. Porque Dios avala el mensaje y obra con poder. Pero ¿cuándo obra con poder? Cuando vamos a predicar la cruz.
Para los que han sido salvos, mis hermanos, entonces la cruz es algo que me merezco, la cruz es algo justo y la cruz es algo que yo reconozco que es lo único que me puede salvar porque soy incapaz de ser salvo por mis medios. La predicación del Evangelio de la cruz va acompañada del poder de Dios, mis hermanos. Es el único mensaje que va acompañado de poder cuando predicamos la cruz. Y es por eso que el resultado de nuestra predicación debería ser: ¿por qué eres salvo? Si es que la persona realmente ha hecho una profesión de fe genuina, te va a decir: ¿por qué? Porque voy a la iglesia IBDL. ¿Eso te va a decir? Porque doy ofrendas todos los domingos. Porque leo la Biblia y amo la palabra y lo demuestro porque todos los días leo la Biblia. ¿Eso te va a decir? Hay dudas, ¿no? Te va a decir, si realmente le has predicado el Evangelio y él ha entendido el Evangelio, te va a decir: soy salvo solamente porque Cristo murió por mí en la cruz. Eso es lo que te va a decir. Y si tú estás delante de Dios en las puertas del cielo y Dios te pregunta: ¿por qué te debería dejar entrar? Me debería dejar entrar porque Cristo murió en la cruz por mí. Nada más. Y esa es la locura. La palabra de la cruz es la bomba atómica que destruye todos los argumentos. Se la puedes lanzar a un PhD en filosofía materialista dialéctico, se la puedes lanzar a uno que recién está aprendiendo a leer y escribir, a un niño, a un adulto, a cualquier persona, porque esa es la que tiene poder, la palabra de la cruz. ¿Qué le decimos a un ladrón que no se quiere reformar? ¿Debes aprender a vivir en sociedad? Hay que hacer clases de resocialización. Para un creyente, todo eso queda en segundo plano. Le predicamos la cruz de Cristo. ¿Qué le decimos a un homosexual que se siente dominado por sus impulsos? Que se acepte tal como es. Le predicamos la cruz de Cristo. La cruz humilla la sabiduría humana y nos mantiene humildes para mantenernos en unidad también. Pero la segunda razón por la cual la cruz humilla la sabiduría humana y nos mantiene humildes es porque Dios vuelve inútil la sabiduría de este mundo. Dios vuelve inútil la sabiduría de este mundo. Versículo 19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces Pablo esto lo confirma con la palabra de Dios. Voy a citarte las Escrituras, Corintios. ¿Saben cómo yo compruebo y verifico que la sabiduría del mundo, la sabiduría humana, no puede traer salvación y solo la cruz? Porque está escrito. Isaías 29:14. Cita un pasaje de Isaías 29:14. En Isaías 29:14 dice: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Este pasaje, mis hermanos, es el rey Ezequías, que estaba consultando a sus sabios y sus entendidos en un consejo de guerra. ¿Por qué? Porque el rey Sennacherib quería invadir Judá. El rey Sennacherib quería invadir Judá. Y ellos, los judíos, ¿no? Ezequías quería salvarse, ¿cómo? Con estrategias humanas. Vamos a hacer pacto con Egipto. ¿Qué hacemos para defendernos? Y lo que está diciendo aquí el profeta Isaías es: confíen en Dios, no en su sabiduría humana. Confíen en Dios. Yo voy a hacer algo portentoso, voy a hacer una hazaña tal, un prodigio tan grande, que sus sabios y sus entendidos quedarán anulados. Destruiré la sabiduría de ellos. Dejen de confiar en sus fuerzas, en su capacidad, en su inteligencia, en su sabiduría, y confíen en mí. Y esto pasó cuando Dios envió a un ángel y mató a 185,000 soldados, el ángel. Y de esta manera los sabios y los entendidos quedaron su sabiduría
desvanecida, destruida su sabiduría, al Dios demostrar que la sabiduría humana no tiene comparación con el poder de Dios. Entonces, Pablo está usando un pasaje del Antiguo Testamento en cómo un hombre confió en sus métodos humanos comparado con cómo el poder de Dios y la sabiduría de Dios dejaba los métodos y la sabiduría humana, la dejaba anulada, inservible. ¿Para qué está usando este pasaje Pablo? Para decir que de la misma manera es cuando nosotros queremos distinguirnos, adornar el evangelio, confiar en la sabiduría humana, en vez de confiar en el poder de la sabiduría de Dios. Prediquemos necedad, prediquemos locura para este mundo, siendo nosotros, por supuesto, gente que no tiene ningún tipo de reconocimiento para el mundo. Entonces el método de Dios es terriblemente, humanamente ilógico. Somos gente no reconocida, gente no respetada. Pablo le dice, miren que entre ustedes no hay muchos sabios, no hay muchos reconocidos. O sea, no hay futbolistas famosos acá, no hay cantantes reconocidos acá, no hay líderes de opinión, no hay muchos. Así que nosotros somos la escoria del mundo. Somos los menos reconocidos, somos la gente menos audible, ¿no? Y vamos con un mensaje que es locura. Pero, ¿por qué hace esto? Porque Dios mismo, en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, ya demostró que iba a destruir la sabiduría de los sabios, iba a desechar el entendimiento de los entendidos. Y en el versículo 20, Pablo, para confirmar esto, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces Pablo, para que vean que es una realidad, lo que Pablo dice es, les cuestiona, pregúntense, ¿dónde están los sabios? ¿Dónde está la gente conocedora y de conocimiento? ¿Dónde está el escriba? Es una pregunta retórica. Ni en el mundo. ¿Acaso Dios no ha enloquecido la sabiduría del mundo? Den un pequeño vistazo al mundo. Prendan el noticiero. No es obvio, es una pregunta retórica, es una afirmación. Ni todos los sabios en estos 6.000, 10.000 años que tiene la historia de la humanidad han podido solucionar ni siquiera los problemas más elementales de la humanidad. Con toda su sabiduría, con todos los años de estudio, con todos los libros, con todos los tratados, los filósofos del mundo hasta ahora no saben de dónde vino el hombre. La pregunta más básica, ¿de dónde venimos? Algunos dicen del mono, ¿no es cierto? Tuvimos un accidente ahí genético, del azar. Ya, ¿y para qué existimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Bueno, para hacer un mundo mejor, escribir un libro, tener un hijo y sembrar un árbol. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuántos años de historia? ¿Cuánta tinta gastada? Y no se puede resolver ni las preguntas más básicas del ser humano. ¿Y a dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro fin? Bueno, nos vamos a unir con el cosmos, seremos una sola entidad. Bueno, no vamos a ningún lado, morimos. Y ahí acaba todo. No lo sé, ¿no? Nadie puede saber. Y solamente basta con demostrar cómo está la sociedad hoy para que quede claro lo que Pablo está diciendo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Mis hermanos, un bebé en la fe, recién convertido, es 1000 veces más sabio que el más erudito de los filósofos del mundo. ¿Por qué? Porque el recién convertido ya sabe de dónde vino. ¿De dónde vino? Fue una creación de Dios. ¿Para qué fue creado? Para su gloria. ¿Y a dónde va? Va a vivir por la eternidad en gloria con Dios. Ya lo sabe, ya lo solucionó. Las 3 preguntas que por toda la historia, toda la humanidad se está rompiendo la cabeza. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues, la conclusión. Pues ya que, como he demostrado, ya que en la sabiduría de Dios, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura
de la predicación. En la sabiduría de Dios, Dios ha determinado que no haya ningún medio carnal. La carne nunca va a dar fruto espiritual. La deducción lógica, que comience a ver en la creación, la revelación general, su conciencia, la providencia, ver cómo Dios lo salva, ¿no? Mucha gente ve cómo Dios lo salva de distintas circunstancias y reconoce: Dios me salvó la vida. Sí, Dios existe. La providencia, la sombra de la ley que hay en sus corazones, sus sistemas filosóficos. Nada de eso puede producir vida espiritual. La sabiduría del hombre no puede producir salvación. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo no conoció a Dios. Nadie va a conocer a Dios por la sabiduría del hombre. Allá en lo recóndito de la selva, la gente sabe que Dios existe, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Sin embargo, ellos, por esa deducción, por su conciencia, por sus argumentos, por el pecado y la injusticia que hay en sus corazones, no van a conocer a Dios más allá de ese conocimiento limitado. No le van a dar gracias, no le van a adorar, y así está determinado por Dios. En la sabiduría de Dios, el mundo no va a conocer a Dios mediante la sabiduría. El mundo no lo conoce a Dios mediante la sabiduría. Entonces, ¿cómo van a conocer a Dios? Por la locura de la predicación. Es la única forma. O sea, porque tú les hables de la cruz, y cuando les hables de la cruz, la palabra de cruz es poder de Dios para salvación. La necedad de la predicación. La necedad de la predicación. Romanos 10:13. Romanos 10:13. Pastor, pero si una persona ve su conciencia, se siente culpable de su pecado, ¿no va a reaccionar con eso? Si una persona en lo recóndito de la selva ve la creación de Dios y reconoce la gloria de Dios en su creación, ¿no va con eso a reaccionar y ser salvo? Romanos 10:13 lo dice muy claro. Romanos 10:13, escuchen. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pregunta retórica. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ese es el 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Esta pregunta retórica está dando una afirmación. Nadie, nunca, jamás en la historia de la humanidad va a creer, ¿no? Va a invocar al Señor, si no creen. Y la pregunta sigue. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Nadie nunca va a creer si no oye. ¿Y cómo oirán sin haber que les predique? O sea, mis hermanos, tenemos que predicar. Dios es soberano para salvar, sí, pero Él mismo se ha restringido a salvar solamente a través de tu predicación. ¿Por qué? En su soberanía, Él ha querido que sea la locura de la predicación. ¿Para qué? Para humillar a los sabios. Para humillar a los sabios. Mientras el evangelio que se predica siga siendo el verdadero, seguirá siendo aborrecido por el mundo. Y mientras siga siendo aborrecido por el mundo, será más claro a todos que no es una obra de persuasión humana, sino del poder de Dios. Dios quiere que sea claro que es su poder, que es Él, no es nuestra sabiduría, no es nuestra capacidad, no es nuestro prestigio, no es que el evangelio sea
para el mundo algo interesante y lindo de escuchar. No, es su poder. Así que, mis hermanos, ¿por qué la cruz humilla la sabiduría humana? Porque juzga, porque demuestra que la sabiduría humana juzga incorrectamente. Porque demuestra que Dios ha vuelto inútil la sabiduría humana. Entonces, si nosotros entendemos que la sabiduría humana es inútil, que la única manera de que la gente se salve es a través de la locura de la predicación, y nosotros humildemente, poniéndonos, confiando en Dios y en sus fuerzas, renunciamos a nuestra astucia, a nuestra inteligencia, a nuestra sabiduría humana, en el sentido pecaminoso, que a veces nosotros queremos ayudar a Dios, queremos nosotros complementar el Evangelio, queremos hacerlo más agradable al hombre. Renunciamos a eso y confiamos en el poder de Dios, entonces Dios obrará. Pero para eso tenemos que ser humildes. El creyente, por supuesto, para haber creído en la cruz de Cristo, tiene que haber sido humillado primero. Pero a veces el creyente, como tiene los remanentes del pecado, se comienza a enorgullecer de su conocimiento. Si nosotros reconocemos que la cruz de Cristo humilla la sabiduría humana, entonces reconocemos también que es vano que nosotros sigamos buscando reconocimiento, distinción, algún tipo de superioridad a nuestros hermanos en Cristo a través de medios humanos, de conceptos humanos, de criterios y filosofías humanas. Buscamos exaltarnos por nuestra erudición, buscamos exaltarnos por nuestra retórica, buscamos exaltarnos por qué líderes seguimos y creamos divisiones innecesarias, porque al final terminamos nosotros demostrando una herejía funcional, y eso lleva a la apostasía al final, a la larga. Una herejía funcional, ¿por qué? Porque comenzamos a poner más confianza y más valor en la sabiduría humana, en los conceptos humanos, en las formas como el hombre se valora a sí mismo, que en la sabiduría de Dios, que nos ha humillado y que ha demostrado que más bien la necedad de Dios es más sabia que lo sabio de los hombres. Si nosotros entendemos la cruz de Cristo, vamos a vivir en humildad. Y vamos a vivir, por supuesto, en unidad. Porque para estar unidos necesitamos ser humildes. Y para ser humildes necesitamos recordarnos cada cierto tiempo que la cruz de Cristo humilla la sabiduría humana. Vamos a orar, mis hermanos.